Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Les saludo muy afectuosamente. Seguimos. Vamos con el 14 de la revelación bíblica acerca del Espíritu Santo. En esta ocasión, el Espíritu Santo y la iglesia primitiva, el surgimiento de la iglesia, que fue el anterior que vimos a Pentecostés. En la enseñanza anterior estuvimos mirando Pentecostés y la primera predicación de la iglesia cristiana, que fue la de Pedro. Jesús dijo a sus discípulos: sobre esta roca edificaré mi iglesia, en Mateo 16, 18. Ya recordamos que la roca no era Pedro, sino la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque la roca en todas las sagradas escrituras es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Jehová, roca mía, castillo mío, refugio mío, mi libertador. ¿Qué roca hay fuera de ti?, dice el Salmo 18. Y bebían de la misma roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. La roca es Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesucristo. ¿Cuál es la roca? La declaración de Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Y esa edificación la hace nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, dijo Jesús del Espíritu Santo, Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado. Tú te das cuenta que los que no son creyentes en nuestro Señor Jesucristo, o los meramente religiosos, los que no tienen el Espíritu Santo, no son conscientes de pecado. Cometen el pecado y creen que están supremamente bien, pero se da uno cuenta al mirar este asunto de que el pecado como que no significa nada. Es el Espíritu Santo el que falta allí para convencer al ser humano que tiene pecado. Que ninguno tenga ese corazón duro de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Os conviene, y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, te leí Juan 16, el 7 y el 8, y miremos el versículo 13, 16, 13, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Sabemos las cosas de Dios única y exclusivamente por el Espíritu Santo. Si alguien no le ha dado la importancia al Espíritu Santo, y cuando se dice que es la tercera persona de la Trinidad, no se habla de tercera en asunto de orden jerárquico, sino funcional, como lo hemos dicho reiteradamente. El Padre es la fuente de la revelación, el Hijo es la revelación y el Espíritu Santo es el intérprete, el inspirador de la revelación. Entendemos las cosas de Dios única y exclusivamente por el Espíritu Santo, de manera que la Iglesia está siendo edificada por el Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién nos guía a toda la verdad? El Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. Entonces bien, Jesús ascendió a la diestra del Padre, y en Pentecostés vino el Espíritu Santo e inauguró la Iglesia, invistiéndolos de poder, como lo vimos en Lucas 24, nos dice que Jesús le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que llegue el cumplimiento de la promesa del Padre y sean investidos en poder de lo alto. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La venida del Espíritu Santo lo vimos, y vimos la diferencia cuando Jesús, resucitado el primer día de la resurrección, sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí vino el Espíritu Santo, aunque algunos dicen que no vino allí, porque el cumplimiento de la promesa fue en Pentecostés. Adicionalmente les he recordado que el Espíritu Santo vino como primicia sobre los discípulos, porque fue en la fiesta de las primicias. Bueno, pero ya lo vimos en otro audio para que los estemos repasando todos. Entonces, Él los invistió de poder de lo alto, lo que fue evidente y público con la transformación de los discípulos. Vimos que Pedro lo había negado, y el que lo negó, lleno de temor, miedo, en 53 días después de haberle negado, vino el Espíritu Santo. Al tercer día de la negación, él murió cuando le negó, y al tercer día resucitó, y 50 días después vino el Espíritu Santo y los invistió de poder. Jesús dijo a sus discípulos que cosas mayores harían, cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mayores cosas hará. Y vemos una cosa mayor fue, no la hicieron por su propia fuerza. Absurdo sería decirlo. El hombre no tiene fuerza alguna para hacer cosas espirituales y ver el poder de Dios. Fue la primera prédica de Pedro en la que se convirtieron 3,000, y en la segunda de Pedro se convirtieron 5,000. Vemos cosas grandes y maravillosas, prodigios que el Señor les había anunciado. Vemos a los apóstoles moviéndose y obrando prodigios, señales y milagros por el poder del Espíritu Santo en ellos y con ellos. Él dijo: está con vosotros y estará en vosotros. Y el Espíritu Santo es el Paracleto. Algunos le dicen el Paráclito, pero mi diccionario de las palabras del griego del Nuevo Testamento dice el Paracleto. ¿Sí? Paracleto o Paráclito es el Espíritu Santo, uno que está al lado de. Él está al lado nuestro como nuestro ayudador.
y los milagros, señales y prodigios eran hechos por los discípulos, porque permanentemente estaba el Espíritu Santo con los apóstoles. Y la iglesia, en alguna ocasión se presentó una discordia, porque la iglesia crecía por la predicación de los apóstoles y las viudas de los griegos eran desatendidas. Entonces hubo gran murmuración contra los apóstoles, y convinieron en una reunión designar 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Esto lo ves en Hechos capítulo 6, del 1 al 3. Llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas. Si para servir a las mesas se requería de que estos varones fueran de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, ¿qué me dirás para la predicación de la palabra? Necesitamos del Espíritu de Dios, porque no son palabras de sabiduría humana, palabras persuasivas, no, es manifestación del poder de Dios. Muchos han dicho que el libro de Hechos de los Apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, y realmente todos los hechos portentosos, milagros, señales y prodigios que son relatados en este maravilloso libro son hechos por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fundó la iglesia y la ha edificado desde el principio y siempre ha estado con ella. En Apocalipsis 2 y 3 nos cuenta el mensaje a las 7 iglesias. Cada iglesia es un tiempo determinado por el que ha pasado la iglesia: la que perdió el primer amor, la Éfeso, Esmirna, perseguida, Pérgamo, cuando la iglesia se casa con el Estado, esa es la después Tiátira, Sardis, los que se escapan, luego Filadelfia, la iglesia del gran amor, la muy amada, que no le hace reproche, Jesús no le hace reproche ni a la de Esmirna ni a la de Filadelfia, y la de los últimos tiempos, una iglesia apóstata que tiene al Señor afuera. Es esa la que dice: déjame entrar, toco a la puerta y llamo. Entonces el Espíritu Santo ha estado siempre con la iglesia. Además, en Hechos capítulo 13 vemos que el Espíritu Santo, en la relación con la iglesia, en alguna ocasión le dice: apartadme a Bernabé, dijo el Espíritu Santo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Estamos acá sirviendo al Señor por el llamamiento de Dios. Es la sucesión apostólica, pastoral, ministerial, que desde, te lo he dicho, Jesús fue el maestro de los 12 y estos se convirtieron en maestros. Sus discípulos, cuando murieron los apóstoles, se fueron los maestros y hubo una sucesión que viene hasta nuestros días. Y el Espíritu Santo ha intervenido siempre en toda esta sucesión ministerial, pastoral y apostólica. Y entonces nos dice, había una comunión y un compañerismo muy especial en la iglesia del Señor, en la iglesia del Señor. Dice Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de derramar sangre, muchos dicen de tomar sangre, de ahogado, de fornicación, y de las cuales cosas, si os guardaseis bien hacéis, pasadlo bien. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo estaba con los discípulos y recibían instrucciones, como empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles, que desde el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas
que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Todo ha sido hecho por el Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz y crecían, como nos lo dice acá en el 9:31 de Hechos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora entiende la expresión de nuestro Señor Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La edificación la está haciendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Miremos entonces ahora cómo era la iglesia en sus orígenes, que ha sido llamada la iglesia primitiva. Miremos en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Vamos con ese versículo. En la predicación de Pedro, los exhortó y les dijo: pónganse a salvo. ¿Y cómo nos vamos a poner a salvo? ¿Qué hay que hacer? Arrepentíos y bautícese en cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi amado que me escuchas, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Arrepiéntete de tu pecado, de guiar tu propia vida, que se haga tu voluntad, oh Padre. Dile: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, que gobiernes tú mi vida y no que sea yo quien la gobierne. Venga tu reino, Señor, ven a reinar a mi corazón. Y entonces se arrepintieron y se añadieron en aquella ocasión como 3,000 y fueron bautizados. Fueron 3,000 personas, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos enseguida con los otros versículos, vamos hasta el 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero miremos entonces, número 1, perseveraban en la doctrina, eran estudiosos de la palabra, fundamento sin el cual no hay nada. No hay nada sin el fundamento de la palabra. Muchas mal llamadas iglesias tienen lindos locales, espaciosos, orquestas, sonidos, encuentros de parejas, escuela de niños, de jóvenes y muchas actividades, pero la palabra de Dios está ausente. Allí no hay nada. Es un club de amigos, y pueden pasarla muy bien y pueden ser edificados sobre fundamento humano, que es efímero, perecedero y no trae la gloria para Dios. El mandamiento de la palabra es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, nos dice la palabra de Dios, el apóstol San Pablo en Efesios 2:20: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Esto que estamos estudiando, la palabra de Dios. Porque ya vimos el Espíritu Santo inspirando las Sagradas Escrituras, que Él inspiró a 40 hombres para que escribieran la Biblia en un tiempo de 1600 años entre el primero y el último escritor. El fundamento de los apóstoles y de los profetas es lo que escribieron los antiguos, lo que escribieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, todos los apóstoles. Ese es el fundamento, y es allí donde debemos edificarnos, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios, que Él, como perito arquitecto, puso el fundamento. Conforme a la gracia
de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno sobreedificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual se hará manifiesta. Bueno, ese es sobre edificar, madera, oro, plata, piedras preciosas, la obra será probada por el fuego. La obra que permanezca recibirá recompensa. La obra que se queme recibirá pérdida, aunque él será salvo como por el fuego, como saliendo de un incendio. ¿Qué es oro, platas, piedras preciosas? Esas son las obras que permanecen, las que dan la gloria a Dios. Tu vida en obediencia, tu vida en integridad, tu vida al servicio de Dios. La obra que se hace para llevarse la gloria al hombre, los aplausos o por dinero, o una obra pecaminosa en vanidad, arrogancia, o una obra de señorío y manipulación, madera, heno, hojarasca, eso se quema por el fuego. Cuando haces una obra de caridad y tocas la trompeta para que te den aplauso, madera, heno, hojarasca. Cuando llegues al cielo, el Señor te dirá, ya te dieron tu recompensa, querías aplausos, ya te los dieron. Pero lo que quiere decir aquí, para lo que estamos tratando, es que el fundamento que se tiene que poner es uno y único, y es exclusivo, y es Jesucristo. Y Pablo dice, yo soy el perito arquitecto que lo puse. ¿Por qué lo puso? Porque puso la palabra. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro, los que escribieron el Nuevo Testamento y todos los que escribieron el Antiguo Testamento. Es el fundamento, es edificar de manera que permanezca, de manera permanente. ¿Y qué permanece? Jesús. Pablo mandó que edificáramos sobre el fundamento que es la roca. Jesucristo mandó que edificáramos sobre la roca también. El que edifica sobre la arena, viene el vendaval y es grande la ruina. El que edifica sobre la roca, viene el vendaval y la casa permanece. Porque una persona edificada sobre la palabra de Dios es una persona con carácter, con integridad, con valores, con firmeza, con lealtad. Es una persona con seguridad, es una persona que ama, es una persona que sabe perdonar, es una persona que sabe vivir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en él le ha edificado por la palabra, porque ha amado la palabra. Si como al oro y al plata la buscares, dice el libro de Proverbios. Entonces tenemos que edificarnos. Adicionalmente, dentro de las armas que nos habla el apóstol Pablo de la armadura de Dios, está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un arma de defensa y es un arma de ataque. Con ella derrotó Jesús. Cuando fue tentado por el diablo, Jesús derrotó, fue con la palabra. Convierte estas piedras en pan. ¿Y Jesucristo qué respondió? Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Jesús no dijo, no solo de pan vive el hombre, no. Jesucristo dijo, escrito está. ¿Sí? Y entonces en Mateo capítulo 15 el Señor reprende también a los religiosos de la época que lo querían también perturbar y lo querían molestar. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Estaban dándole más valor a las tradiciones que a la palabra de Dios. Lo mismo dice el apóstol Pablo, esto está en Mateo 15:3, y el apóstol Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas y filosofías según los rudimentos del mundo y las tradiciones de los hombres, y no según Cristo.
es la palabra de Dios y no las tradiciones. La iglesia primitiva perseveraba en la palabra y Pablo enseñó conforme a las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo dice, porque 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué estaba enseñando Pablo? Pablo está diciendo, lo que les he enseñado fue lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto estaba escrito cuando el apóstol Pablo empezó a escribir, que fue aproximadamente en el año 48 después de Jesucristo, del año Domini, o después de Cristo como se llama. Esto había sido escrito ya muchos años antes por los profetas. Entre los que más escribe acerca de Jesús es Isaías. Murió por nuestros pecados, todo conforme a las Escrituras. Entonces vemos, número uno, perseveraban en la doctrina, eran estudiosos de la palabra. En segundo lugar, era una iglesia fraterna. Nos dice en Hechos, estamos en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina, la palabra de Dios, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Número 2, era una iglesia fraterna, la comunión los unos con los otros. Tenían comunión entre ellos, característica de un discípulo del Señor. La gran característica de un discípulo del Señor es la fraternidad entre los hermanos, como dice en Juan capítulo 13, versículo 34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Entonces, la fraternidad es tener el amor, el compañerismo, la amistad los unos con los otros, amar al hermano, amar a todas las personas, amar al prójimo. Es así como tiene que ser y como lo manda la palabra, ocupando el lugar en el cuerpo de Cristo donde ha sido asignado, como el ojo ocupa su lugar en el cuerpo, como la nariz, la oreja ocupa su lugar en el cuerpo, así también nosotros ocupamos un lugar en el cuerpo de Cristo, como lo dice la palabra. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijere la oreja, no soy ojo, no soy del cuerpo. Entonces pone esta metáfora comparativa, este símil, y compara al creyente, al Hijo de Dios, al cristiano, al integrante del cuerpo de Cristo, lo compara con los órganos del cuerpo, y esa fraternidad es saber estar en el lugar donde Cristo le puso y dejar de estar anhelando ministerios que no se le ha entregado. Sí, nos dice, como nos dice también en Efesios, que nosotros sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Escúchalo bien, Efesios 4, 15 y 16. Después de que dice que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos para la obra del ministerio, dice que ya no seamos niños fluctuantes, sino que crezcamos
en todo aquel que es la cabeza. Crezcamos en Cristo y como participantes del cuerpo, según la actividad propia de cada miembro, recibimos todos el crecimiento para que nos edifiquemos en amor. Aquí no hay lugar al egoísmo, a la codicia, a la avaricia, a la envidia, a los celos, a los pleitos, a la contienda o a la discordia, porque nadie aborreció su propia carne, como nos dice también el apóstol San Pablo. Entonces perseveraban en la doctrina, era una iglesia fraterna, compartían en tercer lugar las comidas y la cena del Señor. Nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Compartían las comidas y la cena del Señor, dice la versión de la Nueva Traducción Viviente. Si bien se reunían socialmente a compartir los alimentos, estaban siempre unidos por un mismo espíritu, el Espíritu de Dios, porque todo lo hacían para glorificar a Dios. Eran solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como nos edifica esa preciosa carta de Pablo a los Efesios. Solícitos, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu, mis amados, ¿en qué vínculo? En el vínculo de la paz. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu a que fuiste llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios le da la gracia a cada uno como quiere, conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo, como dijo, bautícese, Pedro dijo, bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, en Hechos 2:38, que lo vimos en la charla anterior. ¿Qué haremos? Pónganse a salvo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que los pecados les sean perdonados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hemos de guardar el vínculo de la paz. Ellos reconocían que eran un cuerpo y que estaban bajo la dirección del Espíritu Santo y que tenían un Señor, una fe, un solo Dios y Padre, un solo bautismo, y guardaban la unidad. Y también compartían la Santa Cena del Señor, que era la celebración de la Pascua. La noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo, tomad y bebed todo de ella, porque esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para el perdón de los pecados. Haced esto todo en memoria de mí. Y esto se convirtió en la celebración de la Santa Cena. En cuarto lugar, era una iglesia que oraba. Número 1, perseveraban en la doctrina. Número 2, era una iglesia fraterna. Número 3, compartían la comida y la cena del Señor. Número 4, era una iglesia que oraba. Un cristiano de oración es un siervo, y es un siervo, es honrado por Dios y es respetado por el diablo. El diablo le tiene miedo a los verdaderos siervos. Recuerda que en Pentecostés nuestro querido apóstol Pedro dijo, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Mis siervos son los siervos de Jesucristo. Todo aquel que se ha convertido al Evangelio por la fe en nuestro Señor Jesucristo ha recibido el perdón de los pecados y ha sido sellado con el don del Espíritu Santo, como lo acabo de decir en Hechos 2:38. Mis siervos y mis siervas son los que le sirven al Señor, y es revestido con el
poder de lo alto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramará mi espíritu, y serán llenos del Espíritu Santo y profetizarán, porque dijo el Señor, mi casa, casa de oración. Isaías 56:7, mi casa, casa de oración será llamada. Cuando Jesús en Mateo capítulo 21 entra y limpia el templo que lo habían llenado de mercadería, se enfureció, hizo un rejo y sacó toda esa porquería y dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Sin oración la palabra se queda en la mente y no se hace vida en todo el cuerpo del creyente. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, dice 2 de Corintios 3:6, porque nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. ¿Cómo que la letra mata? Si tú lees, no cometerás adulterio, y tú vives en esa letra te está matando. Pero si tú obedeces a la palabra de Dios, esa palabra es vida en tu vida, y honrarás a Dios, glorificarás a Dios y Dios te honrará a ti. En quinto lugar, la iglesia primitiva era una iglesia con muchas maravillas. Dice en el versículo, en el 42 nos vimos las 4: perseveraban en la doctrina, era fraterna, tenían comunión los unos con los otros, compartían las comidas y la cena del Señor, y era una iglesia de oración. En quinto lugar, en el versículo 43 dice que era una iglesia donde se manifestaban muchas maravillas. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Se evidenciaba el poder de Dios por mano de los apóstoles con señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, como dice 5, nos dice que estaba en el 5:12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En el 6:8 de Hechos nos dice, y estaban llenos de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes señales y prodigios. Nos dice también en el 8:6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que hacía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y una más, 14:3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Oh Dios, cómo necesitamos hoy una iglesia que se mueva en el poder de Dios, una iglesia que acepte al caído, al afligido, al angustiado, al menesteroso, que se sane la oveja perniquebrada, que el pastor no vaya a degollarla engordada, como dice Ezequiel 34, que nunca he oído que se predique de esto. Hay que predicar. Pastores, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. El Señor te llamará a cuentas. Tenemos los siervos de Dios que servir al rebaño, no por ganancia pronta o deshonesta, sino con ánimo pronto, apacentar la grey del Señor, como dice el apóstol Pedro también allá en su primera epístola en el capítulo 5. Era en sexto lugar una iglesia solidaria. Tenían todas las cosas en común, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Veían a alguien con necesidad y llevaban los bienes. En una ocasión, allí en el capítulo 5, llevaron un hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió su heredad y
sustrajeron aparte y fueron castigados y murieron en aquel instante porque mintieron al Espíritu Santo. Lee Hechos capítulo 5. Toma este estudio con papel y lápiz y toma la nota y repásalo. Eran solidarios, vendían todo, repartían las utilidades de la venta y sabían sobrellevar las cargas los unos de los otros para cumplir así la ley de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:2. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Dios. Es más bienaventurado dar que recibir. En una iglesia, un verdadero creyente nunca estará tranquilo teniendo mucho, sabiendo que hay tantos que no tienen nada, estando saciado, sabiendo que muchos tienen hambre. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida y al pobre errante albergares en casa, habla el profeta Isaías del verdadero ayuno. En séptimo lugar, una iglesia dedicada a alabar a Dios. 46 y 47, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Estaban unánimes cada día en el templo, permanecían unidos y perseveraban en alabar a Dios. He ahí la clave de una iglesia que se mueve en el poder de Dios, una iglesia dedicada a la íntima relación con Dios, en estudio de la palabra, en obediencia. Es una iglesia de la que Dios se agrada, como dice en Hebreos 12:28, y como dice la Escritura en Proverbios 8:17, amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Una iglesia que madrugaba a alabar a Dios. También en octavo lugar, una iglesia llena de alegría y sencillez de corazón. Versículo 46, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Observa que comían todos juntos, estaban unánimes todos juntos. Allá no comían unos sí y otros no. Recuerdan que eran solidarios, compartían todos sus bienes. Allá no había ningún necesitado y estaban todos con alegría. Era una iglesia llena del amor de Dios, porque una iglesia llena de mandamientos de hombres es una iglesia amarga, es una iglesia triste, es una iglesia aburrida, es una iglesia sin el Espíritu Santo, es decir, no es una iglesia. Es un club, como decíamos ahora. Pero el cristiano debe ser alegre, porque un cristiano triste es un triste cristiano. Y un cristiano lleno del Espíritu Santo estará lleno de alegría y sencillo de corazón, porque el fruto del Espíritu Santo es gozo y no hay lugar para la tristeza, como dice Isaías 35:10, la tristeza y el gemido huirá. Y aún en dificultades tendrás y experimentarás lo que el apóstol Pablo ha llamado la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hará esa paz? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6 y 7. Y finalmente, una iglesia edificada por el poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, el Señor añadía, pero 2 Corintios 3:17 dice que el Espíritu es el Señor. Y ya expliqué quién es el que está edificando la iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Él se fue y envió al Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas, tomará de lo mío y Él me glorificará. Ya esto quedó claro y quedó entendido. Entonces el Espíritu Santo estaba añadiendo cada día. Era Dios el que llenaba la iglesia de los que habrían de ser salvos. No era una iglesia motivada por doctrinas perversas e inspiradas en el mismo infierno como la prosperidad. La iglesia de Dios, un cristiano ha de ser próspero, pero primero tendrá que prosperar adentro en su corazón. Tercera de Juan
2 dice: amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prospera tu alma y el Señor añadirá, como dice Mateo 6, 25 al 34, el alimento, el vestido. Ni Salomón se vistió como una flor, y las aves no siembran, no cosechan y no almacenan en graneros. Dios nos viste. Es una iglesia edificada por el Espíritu Santo y no por doctrinas diabólicas como la prosperidad. Es edificada una iglesia, como te lo acabo de decir, por la palabra, por la fraternidad, por el compañerismo, por la oración, por el poder de Dios, por la solidaridad, por la adoración, por la alegría y sencillez de corazón y por la comunión del Espíritu Santo. Una iglesia que se duele con el que sufre. Ven a los brazos del Señor, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Quiero ser edificado, Señor, por tu Santo Espíritu, como fue edificada la iglesia naciente, llamada la iglesia primitiva, que amaba la palabra y perseveraba en ella, que era fraterna, que compartían los alimentos, la cena del Señor, los bienes, que permanecían en oración. Jesús, te entrego mi vida, haz de mí un vaso útil en tus manos, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén. Permíteme orar por ti. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por enseñarnos que la iglesia debe perseverar en la doctrina, debe ser fraterna y amorosa los unos con los otros, sin enemistades ni discordias, rencores ni resentimientos, con compañerismo y con solidaridad. Una iglesia que ore, una iglesia solidaria, una iglesia que se levante a alabar y a adorar al Dios, que sea llena de alegría y de sencillez de corazón, edificada por el Espíritu Santo, y se manifestarán las maravillas y el poder de Dios. Gracias, Dios, llénanos de ti. Oramos por nuestra nación, por nuestro presidente, por nuestra América, por los que están en eminencia, por los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, ateos, por todos los que tienen un credo distinto, y especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.